Bendición. Sigue orando por su servidor. El jueves, en la madrugada, salgo a predicar en una conferencia misionera allá. Entonces voy a estar fuera unos días, pero regreso con Carlos ya para la otra semana. Juan capítulo 11. Juan 11. Seguimos con este estudio en el libro de San Juan. Ya tenemos más de un año y llegamos solamente al capítulo 11. Pero bueno, estamos viendo la palabra de Dios, no hay que apurarnos, amén. Grandes lecciones en la palabra de Dios. Juan capítulo 11, versículo 45. Sígueme con su vista, voy a terminar el capítulo el día de hoy. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Se refiere, para los que nos están visitando o no estuvieron aquí la semana pasada, se refiere a la muerte y la resurrección de Lázaro. Cuando la gente vio eso, que el Señor resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, muchos creyeron en él. Pero Cristo dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Muchos creen porque ven un milagro, ven algo que Dios les muestra, ¿verdad? O alguna experiencia que tienen y Dios se manifieste de una manera particular en su vida, por su familia. Y qué bendición, ¿no? Por el motivo que sea, cuando una persona cree en Cristo, ¿verdad? Qué bendición. Pero qué mejor cuando no hemos visto nada, solamente hemos creído el reporte de la palabra de Dios por fe. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, no falta algunos, ¿verdad? Negativos, críticos, incrédulos y hasta perversos, en este caso, ¿verdad? De ellos. Y les dijeron lo que Jesús había hecho, pero no de buena gana. Se fueron para dar un mal reporte. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Pero ellos no querían que todos creyesen en él. Y vendrán los romanos, acuérdense que los judíos estaban bajo el imperio romano, estaban esclavizados ahí, ¿verdad? Vendrán los romanos, dicen esto, ¿verdad? Y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Yo les voy a decir, porque andaban preguntando, estaban espantados, estaban preocupados, ¿qué vamos a hacer? Ustedes no saben nada, dijo ese hombre. Versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero no malas interpretes el pasaje, no profetizó de buena gana. Él estaba buscando cómo destruir a Jesús. Pero como quiera, Dios está obrando aquí. Dios puede usar a los hombres perversos, ¿entienden? No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora ese es Juan haciendo su comentario, pensando ya habían pasado todas las cosas, y Juan está inyectando aquí a la historia su pensamiento. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?
Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Lo querían destruir. Me llamó mucho la atención este pensar y el dicho de Caifás, el sumo sacerdote, cuando respondió a aquellos que estaban preocupados por tal vez la venida y tal vez la disciplina de los romanos, cuando le dice a sus compañeros: vosotros no sabéis nada. Me van a perdonar que me sacó la risa. Porque eso no es nada más un hombre religioso, no es un fariseo nada más. Ese es el sumo sacerdote. Ese es el mero mero de todos los judíos en cuanto a su religión. Y le dice a aquellos, sus compañeros: vosotros no sabéis nada. Pero en realidad era él que no sabía nada. Y yo quiero hablarles sobre este tema en esta mañana. No sabéis nada. Y mostrarles una verdad que yo veo aquí, que en esta mañana algunos lo necesitan urgentemente. Algo que ya saben, pero no venimos a la iglesia para aprender cosas nuevas. Venimos a la iglesia para fortalecer lo que ya hemos creído muchas veces. Y hay algunos en esta mañana que urgentemente necesitan ser fortalecidos en esta verdad que voy a compartir. Otros a lo mejor sí van a aprender algo nuevo. No lo habían considerado como hoy lo vamos a destacar, pero espero ser de bendición. Vamos a orar y vamos a seguir sobre ese tema. No sabéis nada. Oramos. Padre, gracias por el privilegio que nos ha dado de estar aquí en este lugar. Bendiga su palabra. Use tu siervo para ser de bendición a tu pueblo. Ayúdame, Señor, a edificar su pueblo y también instruir con tu palabra a los nuevos, a los no creyentes todavía, Señor. Ayúdales, obra en sus corazones. También ayúdame, Señor, a glorificar su nombre. En Cristo te pido todo. Amén. En el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Burlando. Pero Caifás profetiza de sí mismo y contra sí mismo y contra todos sus amigos que sin saberlo él, Caifás, que él era el que profetizaba. Vosotros no sabéis nada, pero él estaba profetizando contra sí mismo, porque era él que en verdad que no sabía nada. Pero no solamente eso, sino está profetizando, aunque no se da cuenta que está profetizando. Simplemente él está diciendo lo que está pensando, pero Dios en realidad lo está usando. Es algo interesante, es una verdad un poco complicada de que Dios utilice ese tipo de hombre. Alguien que quiere destruir a Cristo, alguien que es un perverso, es de los peores pecadores. De hecho, él maquina aquí y el plan se lleva a cabo y Cristo es crucificado al final de cuentas. Pero como es el sumo sacerdote, aunque es un perverso, no es un hijo de Dios. De todos modos, como es un sumo sacerdote, Dios lo usa para profetizar. Y no solamente para profetizar, sino para impulsar y llevar a cabo los planes y los propósitos divinos que eran verdaderamente a la conveniencia de toda la nación. Pero cuando Caifás dice: ni pensáis que nos conviene, versículo 50, que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Lo que él tiene en su mente es algo muy distinto a lo que Dios tiene en su mente. ¿Se me están siguiendo? Es que Caifás y los otros judíos, y sobre todo los líderes de los judíos, que eran como un partido político de ese entonces, los judíos no tenían políticos, pero sus jefes religiosos eran los jefes políticos. Si Cristo sigue haciendo milagros y si la gente sigue siguiéndole a Cristo y la gente abandone
muchas cosas que antes hacían en obediencia a los romanos, Cristo va a tener un grupo muy grande de seguidores y los romanos se van a dar cuenta y van a tener miedo y van a pensar que este es capaz de levantar una sedición, es capaz de levantar a un grupo en nuestra contra. Los romanos pensando eso es lo que Caifás está diciendo. Entonces, si Jesús tiene muchos discípulos, una revuelta contra el gobierno romano, entonces los romanos van a llegar. ¿Y a quiénes van a buscar para pegarles en la torre? A los jefes. No van a buscar los pobrecitos que ahí andan nomás siguiendo a Cristo, nomás por el pan, ¿verdad? Que se multiplicó allí en el campo. No van a buscar los líderes religiosos, porque Cristo era de la religión de los judíos. ¿Están conmigo? Ser un judío, y ser judío era ser de la religión de los judíos. No había una opción ahí. Tú puedes ser mexicano y ser católico. Es lo que dice, nosotros somos católicos porque somos mexicanos. Pues eso es una mentira. Hay millones de cristianos en México, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay de todo hoy en día, amén. Y hay muchos ateos. Pero en ese entonces nada más había, si era judío, era de la religión de judíos. Entonces, si levanta mucha gente, es el pensar de Caifás y sus amigos allá, si levanta mucha gente en Cristo, los gobernantes, los romanos van a llegar y nos van a agarrar a nosotros por el pescuezo primero. Yo como soy el sumo sacerdote y ustedes que son los jefecillos aquí del pueblo, religiosamente hablando, a nosotros nos van a agarrar, nos van a quitar nuestro lugar y nos van a encerrar y nos van a, quién sabe lo que tanto nos van a hacer. Entonces conviene mejor que este hombre Cristo muera. Y era un tiro para matar dos pájaros. Porque si mataron a Jesús, si pudieran matar a Jesús, entonces se acabe el levantamiento de discípulos. Y se aplaca la idea de que con un montón de discípulos el gobierno va a sospechar y va a meterse ahí para aplacarlos. Entonces, el matar a Jesús, en cierta forma a ellos, según su pensar perverso, les convenía porque ya se quedaría ya este grupo que está levantando en la contra, según ellos, de Roma. Pero también ellos tenían otro pensar todavía más perverso. Y su otro pensar más perverso, que lo vemos más adelante en otros lugares, ¿verdad? Que era no solamente aplacar a Jesús y su grupo, sino mostrarse ellos, oye esto, mostrarse ellos leales a Roma. Tomándole ellos, asumiendo ellos la responsabilidad, por decirlo así, de identificar y también erradicar, matar un rebelde contra Roma, aquel hombre llamado Jesús. ¿Están conmigo? De tal manera que los gobernantes romanos tenían vida a Caifás. Y mira sus amigos, ¿verdad? Los jefecillos aquí, judíos, ellos tomaron sobre sí la responsabilidad de eliminarnos un problema a nosotros. Entonces Caifás sería aún mejor amigo del gobierno romano, del imperio romano. Yo sé que no necesito decir esto, pero los cristianos no tenemos que buscarnos a ser amigos de los mundanos o los políticos para llevar a cabo los propósitos de Dios. Amén. No queremos ser enemigos de nadie, porque a todos los queremos alcanzar con el Evangelio. Queremos amar a todos y mostrar nuestro amor a todos. Pero Caifás tiene un pensar muy perverso. Pero en lugar de esto, por su muerte y resurrección, Cristo se hizo aún más discípulo. Se le volteó el plato al pobre Caifás. Y a la misma vez, en lugar de aplacar al crecimiento del grupo de Cristo, se va a un aumento, pero de una manera multiplicando, no agregando gente, multiplicando por miles de discípulos, de repente, de un día al otro, porque lo crucificaron un día y en 3 días había resucitado y en poco tiempo había miles y miles de personas. Acuérdense, en la resurrección de Cristo también resucitaron y se habían más de 500 santos con él.
De repente llega tu abuelo a la casa el otro día después de la resurrección y te espantas, abuelo, ¿qué haces aquí? No sé, me desperté allí y cuando abrí mis ojos mi tumba estaba abierta, mi caja también, y salía, aquí estoy. 500, más de 500 resucitados con Cristo. Yo creo que el Padre del cielo dijo, hijo, levántate. Y cuando no le dijo directamente a todo el área, que todos se levantaron. Amén. Es como cuando estoy en una conferencia, ¿verdad? Y ahí estamos un montón de hermanos y un montón de pastores. Y hay un hermano que dice, pastor, y todos nos volteamos. ¿A cuál pastor? ¿No? Oh, hermano, y pues todos hermanos voltean a ver qué. Al pobre Caifás y sus amiguitos, ¿verdad? No solamente no lo aplacaron el crecimiento del grupo, sino se aumentó mucho más por causa de la muerte y la resurrección. Y no solo eso, los gobernantes romanos vieron la hipocresía y la falsedad de los fariseos y los líderes religiosos. Acuérdense, aún Pilato dijo, este hombre es inocente, estoy lavando mis manos. Él sabía que lo habían entregado por envidia. ¿Están conmigo? O sea, los gobernantes romanos se dieron cuenta de la falsedad, de la hipocresía, de la envidia, del odio de estos hombres supuestamente grandes líderes religiosos. Qué triste cuando los grandes líderes religiosos andan ahí buscando matar a la gente, no solo inocente, sino la gente buena. Entonces, en lugar de salvar la nación, versículo 50, y no que toda la nación perezca, se salva la nación de discípulos, los que Caifás deseaba destruir. Se le volteó el plato un 100%. Mire el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Sí? Él quería que Cristo muriera para aplacarlo y acabar con el problema de los romanos. Y sí murió, pero en lugar de lo que Caifás quería, era todo lo contrario. Y Cristo murió porque Dios acomodó las cosas para bien. Cristo murió para salvar la nación, pero no salvar la gente que Caifás quería salvar, que era él y sus compañeros, sino salvar a todos aquellos que vendrán a creer en Jesús. Y como Juan comentó, no solamente de este rebaño, sino de todas partes del mundo, también los gentiles podrán entrar a causa de la muerte y la resurrección de Cristo. Sin darse cuenta, Caifás, por ser un perverso y desear algo malo para Jesús y sus seguidores, él mismo llega a ser el instrumento de su propia destrucción y de la alabanza y la gloria de Dios y aumento de los discípulos de Cristo en todo el mundo por todos los siglos hasta el día de hoy, 2018. Y fue un instrumento tremendo de Dios porque Cristo tenía que ser crucificado. ¿Cómo Dios puede acomodar las cosas? Romanos capítulo 8. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros usted hoy en día? Espérenme un momento. No se vayan muy adelante. Voy a llegar ahí. Hay una aplicación para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dentro de esta frase, todas las cosas, estamos hablando de las cosas que nosotros nos imaginamos, que nosotros nos juzgamos, que nosotros pensamos que esto de qué forma me puede ayudar. Esto no me está ayudando, esto no me va a ayudar. Cuando los discípulos de Cristo lo vieron ahí, colgado en la cruz, muriendo, o que cuando lo bajaron, lo sepultaron, ellos no podían imaginar de ninguna forma que esto les ayudaría, o que les estaba ayudando en este momento. Pensaron todo lo contrario, no, ya perdimos toda la batalla. ¿Por qué nos dejamos nuestros trabajos? ¿Por qué nos dejamos nuestras familias? De nada anduvimos ahí por 3 años diciéndole a toda la gente, mira, acércase a Jesús, es el Mesías, es el que nos va a rescatar de los romanos. Y al fin de cuentas los romanos lo matan a él.
lo crucifiquen. O sea, era un total fracaso en la mente de los discípulos más cercanos a Jesús. Y eso a pesar, queridos hermanos, de que Jesús les había enseñado claramente que Él tenía que ser crucificado y resucitar el tercer día. ¿Están conmigo? Entonces, cuando vienen cosas a nuestras vidas que Jesús no nos ha hablado nada claramente, tal vez, o no lo podemos imaginar, unas circunstancias negativas, unas pruebas, unas angustias, unas tribulaciones, incluso la misma muerte. De eso está hablando. De eso está escribiendo Pablo. Y eso fue lo que se mostró allí en el ejemplo de Caifás. Cuando profetizó en su propia contra, no sabéis nada. Bueno, era él que no sabía nada. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes de que fueres cristiano, Dios te conocía. Antes de que nacieses, Dios te conocía. Antes de nacer tus papás, Cristo te conocía, Dios te conocía. Antes de la creación del mundo, Dios nos conocía a todos. Él no vive en el tiempo como tú y yo. Él sabe todas las cosas de antes, de hoy y mañana. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, que somos todos sus hijos, los que son hijos de Dios, a estos también llamó. Sí, nos llamó porque ya tenía un plan, nos tenía que llamar y ponernos en camino rumbo a su plan y propósito. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es el que me justifica, yo no me justifico solo. A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me dicen enseguida, ay, pastor, ¿no tienes miedo ahí en Tijuana? Yo digo, no tienes miedo de vivir en los Estados Unidos, ni siquiera están matando a la gente en las escuelas. No, el único miedo que yo tengo es de estar en un lugar que no sea la voluntad de Dios para mí. Ese es el único miedo que yo tengo. Andábamos ahí por el cañón del burro, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Sí, así se llama. Ahí por la Sánchez Tahuada, niño artillero, no sé. Y andábamos ahí, andaba yo con el hermano Rubén Cabrera, es un ex cholo, ¿verdad?, del barrio 13, y su apodo el Picudo, ¿verdad?, el tatuaje ahí, 13, ese hermano. Y andábamos con él, lo ganamos para Cristo. Él fue salvo en un campamento. Hermana Claudia lo invitó, ahí está la hermana Claudia. Fue salvo ese cholillo, ¿verdad? Ese pandillero allá, ese narcotraficante. Y vino aquí al instituto a estudiar y prepararse para servir a Dios. Hoy día está sirviendo a Dios. Pero un día andamos ahí por el campo. Y cuando íbamos llegando a una calle, me dijo, hermano, yo no puedo entrar aquí. No, me dijo, nosotros no podemos entrar aquí. Y dije, ¿por qué? ¿Qué hay aquí? No, aquí es donde está la otra pandilla. Y le dije, ¿y tienes miedo? Me dijo, por mí no, pero por ti sí. Pues no te preocupes de mí, amén. Yo puedo por mí mismo, yo valgo por mí mismo. ¿Eh? Vámonos, ¿qué? Ellos también necesitan a Cristo. Y fuimos sentados caminando y él estaba así. Y de repente me dice, no te voltees a la izquierda, ahí están arriba. Y paré y dije, ahí arriba necesitan a este muchacho. Híjole, no, esos menos son. Es que andaba un pleito entre esos dos pandillas. Es que le echaron la culpa a él de haber matado a un muchacho de esta pandilla. Y no fue, él tenía un testigo y todo, pero bueno, para hacerle corta la historia, le dije, pues vamos a subir antes que bajen ellos. Fuimos subiendo ahí en la tierra y llegamos y cuando ellos se dieron cuenta quién era que venía, era él, se pararon todos y eran como 6, 7, no recuerdo, se pararon todos a ver qué onda y ya llegamos así, pues teníamos las Biblias en las manos, y comenzamos a hablarles de Cristo y se fueron retirando algunos y otros se quedaron y escucharon el Evangelio. El mejor lugar para estar, querido hermano, es dentro de la voluntad de Dios.
los que aman a Dios, todas las cosas, oiga lo que dice, todas las cosas que yo no puedo decirte cómo, ni tú me puedes decir cómo, ni los discípulos podían en este momento decir cómo, pero todas las cosas que suceden, oígame, Dios está en control. Dios no ha perdido el control de las circunstancias. Algo está pasando, Dios lo está permitiendo para hacer algo en tu vida o algo en la vida de alguien más para nuestro bien. Pero en el momento cuando uno está en el fuego, cuando metieron a Daniel en la fosa de los leones, no parecía para bien. Y todos sus conocidos que sabían lo que iba a suceder, no les parecía bien. Cuando sus amigos, sus compañeros lo echaron en el horno de fuego y lo calentaron 7 veces más, no parecía para bien, pero era para bien. Dios acomoda las cosas, versículo 37, Romanos 8, 37. Yo quiero que agarren esto, hermanos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Venga lo que venga tuyo, queridos hermanos, ya somos más que vencedores. No porque somos fuertes, no porque somos bravíos, no porque somos el 13, ¿verdad? Es que soy de Sinaloa. Aunque seas de San Francisco, aunque seas de Acapulco, ya se ofendieron algunos, ¿verdad? No importa, Dios está con nosotros, amén. Eso es lo importante. Por lo cual, dice Pablo, versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni los cholos, ni los pandilleros, ni los vagos, ni el gobierno, ni el PRI, ni el PAN, ni Trump, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el muro, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, para que se despierten, amén. Ninguna cosa creada, no se espanten del muro, no pasa nada. Ahí están los túneles todavía, amén. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios acomoda las cosas, hermanos. Dios acomoda las cosas. Valeria estaba a punto de graduarse de nuestra escuela americana, desde kinder hasta la prepa, terminando 12 años de escuela, 13 creo, con pre-kinder creo que tuvo, pero terminando, estaba a punto de graduarse de la escuela y en el servicio de graduación en el otro lado, en nuestra iglesia en Santana, California, ni Vale, ni su mamá, ni su papá, nadie tenía visa, ni habían tenido jamás. Vale quería ir a su propia graduación, ¿no? Le dimos una carta, ¿verdad?, de parte de la Academia Americana pidiéndolo inmigrante ahí que les permitiera tener su visa para ir a su propia graduación. Y llegó ahí, el inmigrante comenzó a hacer preguntas y ni siquiera la carta se lo mostró, nada más le platicó con el oficial. ¿Y por qué quiere ir al otro lado? Pues que yo estudié en una escuela americana aquí en Tijuana y el oficial le habló en inglés y le contestó en inglés. No le checó ni los récords de finanzas, pues ¿cuáles no tienen? Y dice, está bien. ¿Vale? Mamá, papá, dices. Además, porque hay un Dios en el cielo. Y andamos todos espantados de lo que está pasando. No se olviden que hay un Dios en el cielo, hermanos, amén. Él acomoda las cosas. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Estoy solamente recordando lo que ya saben. Porque vienen las tribulaciones y nos contristamos juntamente con los que están pasando tribulaciones. No estoy menospreciando, burlando de ninguna forma. Solo estoy diciendo, queridos hermanos, que a pesar de las circunstancias, Dios está en control. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nosotros nos preocupamos demasiado de nuestras debilidades y de nuestros fallos. Alguien vino a contarme de su fallo. Recuérdeme leer el resto del versículo. Alguien vino a leer decirme sus fallas y no sé, pastor, si yo no soy un juez.
Yo soy pastor. Los jueces se encuentran allí en la zona del río. Yo soy pastor. Yo no juzgo a la congregación. Sí, por supuesto, hay cosas que tengo que tratar porque si soy pastor, a fin de cuentas, pero no soy juez. Si yo comienzo a juzgarte a ti porque tú hiciste eso, ¿qué del otro que está al otro lado de ti en la banca? También él o ella ha hecho o no ha hecho algo. Amén. Eso no quiere decir que no te voy a decir lo que es correcto. Yo sí creo en la modestia. Yo creo que hay muchas hermanas muy modestas en este lugar. Y no estoy hablando de visitantes, estoy hablando de hermanas ya, perdónenme la expresión, viejas, que quieren lucir como jovencitas, inmodestas, mostrando lo que no deben de mostrar. Yo estoy en desacuerdo, lo enseño abiertamente y te lo estoy diciendo en esta mañana en caso que no lo hayas escuchado. Y por eso no estoy de acuerdo de los pantalones tampoco. Se aprietan y se ven todas las curvas del cuerpo de la mujer. Yo creo en la modestia y la Biblia enseña la modestia. Pero si yo comienzo a señalar y juzgar y sacar y disciplinar todas las hermanitas que andan mal así, voy a juzgar a los hermanos también que andan así, con sus camisetas todos apretados, con su pecho fuera como el mío. Y los brazos así andan así. ¿Verdad? ¿Para qué? Y no vamos a parar ahí con la falda, ¿verdad? Vamos a juzgar también la lengua. Porque hay muchas lenguas largas aquí. Pero eso no es mi trabajo, no te espantes, hermano. Yo sé que tú eres un pecador. Yo me he dado cuenta, después de 30 años predicando, me doy cuenta que las congregaciones están llenas de pecadores. Pues yo soy uno de ellos. Pero no nos espantamos, hermanos, porque andamos con unos problemas. Hey, de todos modos, es Dios que está obrando en tu vida. Tú no tienes que ser un santo para que Dios te use. No conforme a nuestras obras, dijo Pablo a Timoteo, sino según el propósito suyo. Si él usó a este hombre perverso, Caifás, a menos nosotros, bueno, yo digo, ¿verdad? No sé, pero yo digo, a menos estamos aquí tratando de agradar a Dios. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, oiga la palabra, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios es primeramente el favor de Dios que yo no merezco, pero también es el poder de Dios para hacer todo, para ser todo lo que Él desea que yo sea y para hacer todo lo que Él desea que yo haga. Esa es la gracia de Dios obrando en mi vida. Esto yo lo tenía antes del tiempo de los siglos. La gracia de Dios no llegó a mi vida porque un día hice una oración y que ese día recibí a Cristo y dejé de fumar y dejé de tomar y dejé las bares y dejé las mujeres. Esto no vino la gracia de Dios en mi vida. Esto ya estaba antes del tiempo de los siglos. Solamente esperando encontrarme en ese momento de mi vida, cuando yo reciba a Cristo como mi Salvador. Dios quiere usar tu vida, querido oyente. Pero muchos no quieren ser usados porque ven el espejo y dicen, no, ¿yo para qué sirvo? Bueno, es cierto que tu cara no sirve para mucho, pero tú eres una persona que Dios ama, amén. Era una broma, se ofendieron todos feos. Efesios capítulo 2. No, a los feos también Dios nos usa, amén. Pues hermano Tavares, el encargado de la escuela, amén, mira. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe. Pero eso es lo importante, el versículo 10. Porque somos hechura suya, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Antes de nacer, Dios tenía un plan para mi vida. Yo andaba ahí vagando, eso es cierto. Y Dios en su misericordia, por su gracia, por su amor, su paciencia, en su mansedumbre, un día me dijo, Roberto, mira, yo no tengo más tiempo de esperarte.
Yo tengo planes para tu vida, tienes que llegar a Tijuana, tienes que aprender español, me tienes que servir allá en Rosarito y Ensenada, y tienes que hacerme caso. Entonces Dios me puso una barrera, me puso un obstáculo, era algo que pasó en mi vida, que yo ya no pude con esto, y dije, no, yo no puedo con esto. Dios dijo, qué bueno, pues es tiempo ya, porque no, ya no tengo más tiempo para ti, Roberto. Y ese día lo recibí como mi Salvador. Y las cosas comenzaron a marchar. Y Dios tenía un plan. Dios no estaba en el cielo diciendo, ¿qué va a hacer este Roberto? ¿Cómo le voy a...? No, ya antes de la creación del universo ya tenía mi plan allí en orden todo. Y el suyo también. Es que no sabéis nada. No sabéis nada. Yo digo, Caifás, vosotros no sabéis nada. Pero era Caifás que no sabía nada. Vamos a matar a este Jesús para que nos vaya bien. Y lo mataron y les fue de patada. Porque creció aún más el pueblo de Cristo y los romanos echaron ojo a Caifás y los demás hipócritas. Dijeron, no, estos hombres son impíos. Este hombre está curado, es un justo. Les valió eso, ¿no? Y lo crucificaron. Pero todo estaba en el plan de Dios. Dios no estaba diciendo, oh no, mi hijo, no. Eso era el propósito. Por eso vino. A eso vino Jesús, amén. Por eso se dejó. 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Y en el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando del diablo, los demonios, Caifás, etc. Dios tenía un plan, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermanos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Caifás y el mismo Satanás eran instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo la crucifixión del Hijo de Dios en sacrificio por tu pecado y por mi pecado, y por su crucifixión y resurrección salva a todo aquel que a Él viene. No todos los religiosos son salvos. La religión no salva, Cristo salva. Yo antes era religioso y un día entendí que yo ocupaba un Salvador y deposité mi fe en Cristo, y ese día fui salvo. Y ese es el mensaje que tenemos hoy en día para la humanidad. Cristo salva. Como cantan los pentecosteses y también algunos bautistas. Solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Cuántos conocen ese corito? Puro pente tengo aquí, bueno. Yo sé que algunos están pasando unas pruebas esta mañana. Algunos están sufriendo esta mañana. No hay una explicación. Yo no puedo dar una explicación humanamente. Pero la palabra de Dios me dice que Dios tiene un plan para tu vida, y tiene un plan para tu vida. Y a veces cosas terribles suceden, queridos hermanos, en nuestras vidas, pero Dios aún es soberano, aún está en control. Él está dirigiendo, nos está impulsando. Mire, con tal de decir esto, muchos de nosotros llegamos a entrar ahora sí y ser partícipes del hermoso, precioso plan y propósito de Dios solamente cuando ya vino la tragedia. Cuando llegó la tragedia en nuestra vida, entonces decimos, ok, Señor, ¿qué quieres de mí? Mejor fuera si todos los humanos dijeran, Señor, tú eres grande, tú eres amor, tú eres... Y yo aquí estoy, úsame como tú quieras. Pero no sucede así en el caso de la mayoría. Esperamos una tragedia para decir, ok, ya no aguanto más, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Entonces, esta prueba, esta angustia, esta tribulación, este malo, este evento, experiencia mala, es lo que nos da entrada a lo excelente. Vosotros no sabéis nada, dijo Caifás. Era él que no sabía nada. Estaba profetizando contra sí mismo y Dios lo estaba usando como un instrumento de justicia, y era un hombre perverso. Me vienen a la mente unos ejemplos y voy a terminar aquí. El diluvio. El diluvio.
y Noé. Como quiera, Noé tenía parientes afuera del arca y amigos. Si nosotros los cristianos, que tenemos muchas cosas que nada más decimos, pero que no es cierto, pero los cristianos que somos muy separados, tenemos amigos mundanos. Yo todavía tengo amigos mundanos. El otro día me mandó un amigo de mi juventud, cuando yo era tremendo, la etapa más tremenda de mi vida, me manda un texto y me dice una grosería. Mi esposa lo lee. Y todavía me lo pronunció, pero no escribió toda la palabra, unas siglas, nomás unas letras. Y dice, te escribe tu amigo Brent, y dice esto y esto y lo otro. Y dice, ¿y esto qué significa? No te puedo decir. Así se refirió de mí. Él sabe que soy pastor y así o sea, él todavía me trata como un amigo en el mundo. Él sabe que no lo soy, que soy pastor. Quiero verte, voy a California, te voy a ver que tú eres el único que esto y lo otro. Como quiera, Noé tenía amigos que se ahogaron en el diluvio. Eso lo mandó Dios. No fue por causa del calentamiento de la tierra, los cambios del ambiente. No, Dios mandó el diluvio. ¿Con qué fin? A matar a toda la humanidad, menos Noé y su familia. Y Noé tenía que ver la gente ahí, tal vez gritando, tal vez llegando ahí para entrar y no podían entrar, porque Dios mismo cerró la puerta. Pero algo bueno salió de todo eso. Dios purificó la tierra y Noé ya dio de nuevo vida a la humanidad. José vendido a Egipto. En el momento de ser un joven de 17 años de edad y ser vendido por sus hermanos, vendido como un esclavo, lo privaron de su libertad. Eso es una cosa que yo no, la gente que me dice, mira que vamos a ir a encerrar mi hijo o mi hermano en un centro, ¿verdad? A fuerza. No, yo no voy a participar, yo no estoy de acuerdo, porque si a mí un día me encierran contra mi voluntad, contra la ley, bueno, si la ley te agarra y vas para adentro, pues ni modo, ¿verdad? Ahí lo visitamos con un menudo o algo, pero ¿sí me explico? Privaron de su libertad incorrectamente, yo no puedo participar. A José lo vendieron en un chamaco de 17 años, lo vendieron en Egipto. ¡Qué injusticia! ¿Cuánto sufrió su papá, sus perversos hermanos y su hermanito Benjamín, que no era partícipe de todo eso? Hermanos, fue un plan tan hermoso, tan precioso de Dios para preservar vida a toda su familia, incluyendo sus hermanos rebeldes. Moisés, puesto en una canasta y puesto en el río, y su mamá y su papá a la orilla del río, no lo puedo imaginar. No puedo imaginar. Su bebé, no lo puedo imaginar. Y lo pusieron en el río porque lo ordenaron matar todos los niños varones de las hebreas y lo pusieron ahí para flotar. Ellos no tenían ninguna idea. Nada más ellos no querían ver la muerte, ellos la pusieron y iba a flotar y las bestias le iban a comer o algo ahí, ellos no podían verlo. Pero no era una casualidad que ese día, que la corriente de esta manera, que el viento de esta manera, y que ahí estaba la hija de Faraón ahí, un poquito adelantito. Pero Dios sí sabía, amén. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la tragedia, cuando estamos en la tribulación, no nos damos cuenta que hay un Dios en el cielo, que Él está en el control perfecto. Amán. ¿Se acuerdan del libro de Esther? Bueno, los que leen la Biblia, ¿verdad? La historia de Amán y su plan perverso para destruir a Mardoqueo y a todos los judíos, sin saber él que Esther era judía y era la preferida del rey, era la reina, pues. Y termina él humillándose ante Mardoqueo, y no Mardoqueo ante él, y después tiene que ir y ser ahorcado a él, y después toda su familia. Las pérdidas y angustias de Job. Pero Job es uno de los personajes bíblicos más exaltados por Dios en la historia, y Dios lo usó para ser de inspiración y apoyo y bendición a miles y millones de personas, aún no cristianos. He conocido gente en Cristo que han dicho, pues Job, o sea, usando el Job como un apoyo. El embarazo de María.
antes de que José supiera que era de Dios, porque el ángel vino, le dijo a María, un santo ser nacerá de ti. ¿Cómo? No conozco varón. Dios, el poder de Dios vendrá sobre ti. Y quedó embarazada y fue con José y dijo, José, algo sucedió, vi una visión como un ángel y me dijo que esto iba a suceder y me siento diferente, estoy seguro que ya estoy embarazada. Y José, ¿cómo, María? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál visión, cuál ángel? ¿Cómo que embarazada? La única manera que una mujer se quede embarazada es que se acueste con un hombre. ¿Alguien te violó? ¿Qué te pasó, María? No, nada me ha tocado, es un milagro, pero sí estoy... Y José se fue bien triste. Y María vio su tristeza cuando iba saliendo José de la cena. Y ella quedó ahí triste. Y él se fue bien triste buscando cómo despedirse, de cómo cancelar la boda sin hacer un escándalo. Porque María estuviera en riesgo de ser hasta apedreada en ese entonces. Una aflicción, una prueba, una tribulación, una tragedia que vino a esta pareja. Pero en realidad, oh hermanos, Dios estaba armando un plan tan precioso. Pero tuvieron que sufrir. Acabamos de verlo aquí en Juan capítulo 10, estuvimos viendo, en capítulo 11, allí la muerte de Lázaro. Pues ese pasaje que leímos, a eso se refería, que muchos creyeron en él por la resurrección de Lázaro. Pero antes de la resurrección de Lázaro, hubo la muerte, la enfermedad, varios días enfermo, grave, Cristo no viene, a Marta María mandan a traerlo y no viene. Y tenía tiempo para regresar porque el mensajero fue, le habló y regresó el mensajero. Y dice Marta María, ¿y Jesús dónde está? No quiso venir, no vino, no sé, no me dijo nada. Al rato nos vemos, nos dijo, mañana. No sé, y no vino. Y Lázaro murió, estaban resentidos Marta y María. Oh, qué tragedia, oh, qué tribulación, oh, qué angustia, qué dolor. Pero hermanos, era para la honra y gloria de Dios. Dios tenía un plan para la vida de Lázaro. Es Dios que lo pegó la enfermedad. No le pegó una gripe o algo así. Dios le dijo, tiempo para Lázaro. Mándale un ángel aquí que le pica a Lázaro algo y que muera. Sí, hermanos. Nos vienen tragedias, nos vienen problemas y nos espantamos y nos abandonamos a Dios cuando es todo lo contrario. Vosotros no sabéis nada. Eso es para la honra y gloria de Dios. Dios está obrando si tú y yo queremos o no en medio de nuestras tragedias. Las experiencias que parecen malas, Dios las convierte en buenas. Eso ya fue determinado de antemano. Mateo 11 y aquí termino. Mateo capítulo 11 y aquí terminamos. Y versículo 28. Dios sabe de antemano que tenemos que pasar por muchas pruebas, tragedias, tribulaciones, angustias, dolores, experiencias incomprensibles, cosas que no podemos justificar, razonar, asimilar, soportar, etc. Dios sabe eso, y porque Él sabe que estas cosas tienen que suceder, José tenía que ser vendido, Lázaro tenía que enfermar y morir, etc. Porque estas cosas tienen que suceder. Mientras tanto, no nos deja solo, nos dice Mateo 11:28, Cristo hablando, venid a mí. No dice vaya a la católica, perdonen, no se ofenden. No dice vaya a la bautista. No dice vaya allá a la pente para hablar en lenguas o tirarse en el suelo. No, Él dijo venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es más, entra en una relación estrecha conmigo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque vienen muy cansados. Venid a mí, dijo Cristo, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligero. Está pasando usted una tribulación, una angustia, pasando por una tragedia en esta mañana. Cristo dijo, venid a mí. Venid a mí, vengan, hínganse si quieren usar el altar, allí en su banca, donde tú quieres. Vamos a orar en esta tarde. Póngase de pie y si Dios, si tú quieres tiempo con Dios, vengan.
Por eso tenemos ese lugar. Nosotros lo llamamos altar. Son escalones, yo no sé, pero venga, busca un lugar, pídele al Señor, ora al Señor. Venid a mí, dijo Cristo. Por ahí en su banca, donde tú quieres, pero vaya a Él en oración. Ese es el punto muy importante. Vaya a Él y dígale, Señor, yo estoy cargado. Señor, yo no puedo con esto. Señor, yo no entiendo. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. Yo no encuentro la salida, yo no encuentro el remedio. Dígale. Porque Él tiene un plan hermoso para su vida. Pero en ese plan hermoso de Dios para nuestras vidas, muchas veces hay tribulaciones, hay angustias, hay pruebas inesperadas y insoportables. Pero todo se ha ordenado de antemano, para nuestro bien, para el bien de los que aman a Dios. Y si tú nunca has entregado tu corazón a Cristo, hazlo en esta mañana. Permítenos orar contigo ahí donde está.